Listo, ahí ya arrancamos a grabar. Eh, Decíamos que a través de las heridas quirúrgicas, ya por el solo hecho de ser heridas, pues hay la posibilidad de que se infiltren bacterias. Entonces acá nos dice que las infecciones quirúrgicas son también muy comunes, pero además suelen ser bastante peligrosas. De hecho, son las responsables de una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Bueno, siempre que veamos palabritas poco conocidas, vamos a irles buscando el significado. Entonces, morbilidad y mortalidad suenan parecidas, pero no es igual. Mortalidad significa la tasa de muertes, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de que algo tiene alta tasa de mortalidad, significa que hay un porcentaje, hay una probabilidad de que el desenlace final de ese paciente sea la muerte. ¿Y morbilidad qué sería entonces? Cuando vean la palabra morbilidad, nos vamos a referir a enfermedades, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que las infecciones quirúrgicas, digamos, suelen ser bastante peligrosas porque terminan en enfermedad o en muerte. Entonces, hay que tener, digamos, mucho cuidado con infecciones nosocomiales de tipo quirúrgico. Entonces nos dice que para prevenir las infecciones quirúrgicas hay que actuar en 3 periodos: antes, durante y después. Y eso es lo que nosotros denominamos, perdón, como preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. ¿Ya? Entonces, las salas de pre y post tienen un manejo, y las salas de quirófano o intraoperatorio tienen otro manejo, que fue lo que vimos en el video de lavado de manos quirúrgico, cuando delimitaban las zonas verdes, la zona amarilla y la zona roja, ¿se acuerdan? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Listo? Las bacteriemias, ya lo habíamos dicho, son infecciones bacterianas en la sangre. Y nos dice que generalmente pueden ocasionar un peligro de muerte para los pacientes. Entonces nos dice que estas infecciones representan una pequeña proporción de las infecciones nosocomiales. Nos dice aproximadamente 5%, pero la tasa de letalidad es alta y asciende a más de 50%. En el caso de algunos microorganismos, los microorganismos que colonizando el catéter dentro del vaso pueden producir bacteriemias sin infección externa visible. Bueno, vamos a traducir esto porque de pronto yo lo leo y de pronto ustedes no entienden o no me entienden, entonces hay que explicarlo con ejemplos. Cuando dice acá que es una pequeña proporción, 5%, pero representa letalidad alta, 50%. ¿Qué significa eso? Significa que ocurren rara vez, ¿sí? 5% es rara vez. Por eso dicen, representan una pequeña proporción. Solo el 5% de todas las infecciones nosocomiales son bacteriemias, ¿sí? Es decir, que la mayoría de las infecciones nosocomiales son las que vimos anteriormente, es decir, la urinaria, la respiratoria, la quirúrgica, ¿ya? Pero las bacteriemias son las más raras de todas, ¿ya? Eso quiere decir esa parte, 5%. Pero luego nos dice que tiene una alta tasa de letalidad y asciende a más del 50%. ¿Qué significa eso? Pues ustedes saben que 50% es la mitad de 100. 50 es la mitad de 100. 50% sería la mitad de los casos. En otras palabras, esto significa que la mitad de los casos de bacteriemia causan la muerte de los pacientes. Perdón por ahí, la tos, medio tos.
Entonces, vamos a ver. Esta opción, si se puede escribir. No, no me deja escribir acá. Formato. Pensé que aquí había una opción para escribir. Vamos a ver. Aquí sí deja, pero el texto no me deja. Listo, bueno, entonces supongamos que yo tengo 100 casos. Formato. Yo tengo 100 casos en un año, ¿cierto? Tengo 100 casos de pacientes con infecciones nosocomiales, ¿cierto? Entonces nos dice que el 5% de todas esas infecciones nosocomiales que ocurrieron en un año son bacteriemias. Entonces, 5%, ¿cuánto sería el 5% de 100? Pues ahí mismo lo dice, 5% serían 5, ¿sí? 5% serían 5, es decir, 5 casos serían bacteriemia, ¿sí o no? 5% de 100 es 5. No creo que haya duda en esa parte. 5% de 100 es 5. Entonces, 5, de esos 100 casos, 5 serían bacteriemias. Pero nos dice que el 50% son letales, ¿cierto? Ya el 50%, este 50% de acá no sería sobre este 100 de acá, ya no. Este 50% sería sobre este 5% de acá. ¿Sí me hago entender? Es decir, el 50% de estos 5 casos. ¿Cuánto sería el 50% de 5? Pues la mitad de 5, pero como 5 no tiene mitad, entonces diríamos que entre 2 o 3 casos, eh, el final del paciente fue la muerte. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir esta parte de acá, para que me entiendan. ¿Sí? Teníamos, como borró este, ya no lo puedo borrar. Bueno, teníamos 100 casos en un año de pacientes nosocomiales, ¿cierto? De esos 100, 5% eran bacteriemias, 5% de 100 son 5 casos de bacteriemia, ¿sí? Y el 50% son letales, es decir, ya el 50% ya no de estos 100, sino de, de este 5%. Entonces el 50% de estos 5 casos, la mitad. 50% de la mitad, entonces la mitad de los casos de bacteriemia son letales. Entonces la mitad de 5 sería entre 2 y 3. Estaríamos hablando que entre 2 y 3 pacientes estarían muriendo al año por esta causa, por bacteriemia. ¿Listo? Bueno, quitemos esto ya. Ya no se quita, qué belleza. Vamos a ver aquí cómo lo elimino. Borrar, borrar todos los dibujos y cerrar. Bueno, medidas de prevención, lavado de manos. Lo más importante. Profe, ¿por qué se hace tanta énfasis en el lavado de manos? Me preguntarán. Y es muy importante porque hace unos años esto no se sabía. Hace unos años la gente no sabía, vamos a ver, viene Olga. Nayeli dice que no puede entrar. Bueno, ahí le respondió a la compañera. Entonces,
No se sabía esto, no se usaban guantes, no habían medidas de protección de bioseguridad. Voy a apagar el ventilador. Y ocurrían muchas enfermedades. Y esto pasó, eso fue como una época oscura de la medicina. Muchas mujeres preferían tener un parto en casa o a manos de una partera que ir al hospital a que le atendieran el parto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eran más las mujeres que morían en la sala de parto que en la sala de sus casas. Había un índice de mortalidad muy alto. Estamos diciendo que era una época en que el 50% de las mujeres que iban a tener el parto en el hospital morían. Hombre, 50% es muy alto. Eso es mucho. Y hubo un médico que estudió qué estaba pasando en el hospital. Él dijo que la causa probablemente estaba en el mismo hospital, ¿cierto? Algo estaban haciendo mal los médicos, dijo él. Y empezó a investigar qué hacían los médicos para ver qué estaban haciendo mal. Entonces encontró dos cosas. Una, que la mayoría de los médicos que atendían los partos eran estudiantes de medicina de último año. Y dos, encontró que no se lavaban las manos. Ya, entonces él dijo o pensó que debía hacer algo con las manos. ¿Por qué? Porque ellos hacían el tacto vaginal con sus manos. ¿Ya? Y fue a investigar qué hacían los médicos antes de ir ante las mujeres embarazadas. Resulta que estos estudiantes de medicina iban al anfiteatro. ¿Qué es un anfiteatro? Pues un lugar donde tienen cadáveres y los estudiantes lo estudian, abren cadáveres, ¿cierto? Entonces iban, tocaban esos cuerpos de esos cadáveres y luego venían con las mismas manos y tocaban a las mujeres embarazadas. Terrible, ¿no? Muy terrible. Entonces el médico dijo, ah, la causa está en esto, en las manos. Los médicos están portando enfermedades en las manos. Y pues desde entonces se ha hecho obligatorio el lavado de manos. Entonces miren lo que nos dice. La higiene de manos es la medida más importante y efectiva para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de una persona a otra. El uso de guantes es la segunda medida en importancia, aunque su uso no reemplaza la necesidad de la higiene de manos. ¿Qué significa esto? Que así usted use guantes, eso no quiere decir que no tienes por qué lavarte las manos. No, hay que hacer ambas cosas. No, es que yo me pongo guante y por eso no me lavo las manos. Terrible eso. Siempre debemos lavarlo las manos, secarlas y luego sí ponerlos los guantes. Las mascarillas y las batas y el aislamiento de pacientes que tengan enfermedades altamente contagiosas. Esas serían las medidas de prevención. ¿Listo? Eh, un momentico hago una pausa, que deje algo, un agua calentando, ya vengo. Vuelvo en 3 minutos. Listo, ya volví. Bueno, entonces,
¿Preguntas con este tema? ¿Preguntas con lo de las infecciones nosocomiales? ¿Quién levanta la mano? No, profe, así está bien. Listo, entonces, esta presentación la acabo de compartir por el chat y después la mando por el WhatsApp. Bueno, entonces, hasta ahí claro con esto. Bueno, y vamos a hablar, aunque yo creo que nos va a quedar pendiente para más adelante también, porque no creo que alcancemos a verlo todo, el tema de heridas. El tema de heridas también es importante en esta norma de control de infecciones, porque yo les decía que en las heridas hay una muy alta probabilidad de que se infecten. Para eso tengo una presentación, no espero que se la lean toda, realmente es una presentación larguísima. Miren nomás la cantidad de páginas que tiene, 206 páginas. La idea no es que nos vamos a aprender lo que están 206 páginas, no. Porque como verán, hay temas que son de otras normas. Por ejemplo, cuidados de enfermería en paciente ostomizado, eso es de especialistas. Manejo de úlceras por presión, eso lo van a ver en otra norma, no en esta, sino en la de atención al paciente. Entonces, esto lo van a ver en otra norma, lo de las úlceras. Ácidos grasos en la prevención de úlceras por presión, esto ya es como un tema de especialistas. Protocolo de prevención de úlceras por presión en el adulto, esto sí se puede ver, pero en la norma que les digo que es de atención al paciente de acuerdo a su ciclo vital. ¿Ya? Y los protocolos de prevención de úlceras, eso también es de otro tema. Lo mismo de quemaduras y úlceras por presión, eso ya es de otra norma. Aquí está, cuidado del paciente quemado. Ya, sin embargo, es muy completo este PDF. ¿Sí? Este PDF fue escrito por varios enfermeros y en un hospital de Buenos Aires. Libros sobre heridas hay muchísimos. Yo podría compartirles otro. De hecho, por ahí tengo otro que también es de enfermería. Tengo este, libro de heridas. Ambos son de enfermería. ¿Sí? Sino que este otro, que también tiene un mundo de páginas, 176 páginas. Este otro es un poco más técnico. eh, Habla mucho de protocolos. Y digamos, si son nuevos en esto, de pronto no van a entender algunos términos. Me gusta, me gusta mucho la parte que manejan los protocolos con cuadros, con flechas, con diagramas, con mapas conceptuales, en ese sentido, pero de pronto a ustedes los confunda un poco, ¿sí? Aquí ya hablan del proceso de cicatrización, cómo cicatrizan las heridas, ¿cierto? En ese sentido, pues se ve más atractivo, ¿no? Mira, tiene fotos, tiene gráficos, se ve más atractivo, pero igual se los voy a compartir más adelante. En ese sentido es muy didáctico por los gráficos. Yo, por ejemplo, yo soy muy visual. Yo para entender bien un tema tengo que ver gráficos, mapas conceptuales.
y pues entiendo que muchos también serán así como yo. Entonces, en ese sentido es muy chévere, ¿ya? Porque te muestra imágenes, te muestra fotos, ¿ya? Pero me voy a ir más a la otra presentación que tengo acá, porque a pesar de que no tiene imágenes, no tiene fotos y es eh, un poco más, tiene más años que el otro, las definiciones que está acá son definiciones que todos podemos entender y aquellas definiciones que sean un poquito más técnicas, yo las explico. O sea, si hay algo de pronto muy técnico, yo les explicaré, les traduzco. Entonces, me gusta porque arranca de entrada con la piel, ¿sí? Y es que cuando yo voy a hablar de heridas, lo primero que yo tengo que entender es qué es la piel, ¿cierto? Ese es el pilar. Si yo entiendo la piel, ya puedo empezar a hablar ya de más cosas técnicas, ya puedo empezar a hablar de células a nivel celular, ya puedo empezar a hablar de cicatrización, ¿sí? Pero el punto de partida siempre es la piel. Lo mismo, cuando se van a hablar de quemaduras, de úlceras por presión, tienes que entender primero qué es la piel. Bueno, entonces miren lo que nos dice esta definición. La piel es la primera barrera protectora frente a las agresiones exteriores. Y por eso cuando yo les hablaba de inmunidad innata, pues también hay que hablar de estas barreras, ¿sí? La mucosidad, incluso los pelitos que te salen en la nariz, no están ahí porque sí, están ahí porque cumplen una función. La función de los pelos en la nariz, ¿cuál es? Las vellosidades de la nariz. Pues proteger esa vía, ¿cierto? De que el mugre, partículas de polvo, no entren por esos lados, ¿ya? Entonces, vamos a ver, modo pantalla completa, modo lectura. No, este modo es peor. Listo, entonces ahí vamos a ver. Y nos dice que el tacto es el primero de los 5 sentidos que se manifiesta en el embrión. Es decir, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, el sentido del tacto es el primero de los 5 sentidos. Hoy en día ya no se habla de 5 sentidos porque en realidad tenemos muchos más sentidos. Se habla de sentido del equilibrio, sentido del espacio, ¿sí? Hablan de muchos sentidos, pero antiguamente se hablaban de los 5 sentidos, ¿cierto? Los 5 sentidos, ¿cuáles eran? La vista, el oído, el gusto, el olfato y el último, el tacto, ¿cierto? Esos vendrían siendo los 5 sentidos. Entonces nos dice que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, el sentido del tacto es el primero de los 5 sentidos. Por acá me están escribiendo. Ah, es mi hermano. No, pero después lo atiendo. El tacto permite la percepción de muy finas e innumerables sensaciones. La piel tiene por misión informar al cerebro por medio de receptores nerviosos que contiene cada centímetro de piel. ¿Y qué es lo que vamos a sentir? Dolor, picazón, punción, incluso si algo nos está apretando, ¿cierto? Entonces miren que acá dice, tenemos distintos receptores que intervienen para las sesiones táctiles, térmicas, claro, cuando nosotros sentimos calor o frío, o dolorosas. Las heridas en la piel acompañan al hombre desde el inicio de su historia, ya que son las lesiones más comunes y que todo el mundo sufre alguna vez en su vida. Es decir, alguna vez en nuestra vida nos vamos a hacer una herida, ¿sí? No somos hechos de piedra, pues, por muy resistente que sea la piel. Hipócrates, un antiguo griego, de antigua Grecia, trataba las heridas con vino, cera de abejas, roble sagrado, aceite y azúcar. Escuela que incluso se mantiene hasta nuestros días. Hoy en día de pronto ustedes van a escuchar que dicen, ah, el paciente, el señor estaba sangrando mucho y le echaron café. Aquí en Colombia van a escuchar mucho lo del café, que a tal persona le tuvieron el sangrado con el café.
Y sí, es verdad, o sea, tampoco es que, tampoco nos digamos mentiras. O sea, sí, el café puede detener un sangrado, una hemorragia, pero no se debe hacer, ¿sí? Y lo más seguro es que cuando llegues al hospital, la enfermera o el médico te digan, ¿usted por qué hizo eso? ¿Cierto? Entonces, claro, tú te puedes aplicar ciertos productos naturales. Algunas personas echarán eh, azúcar, algunas personas echan cera de abeja, ¿cierto? Y sí, de hecho sí, puede parar el sangrado, pero pueden contaminar altamente una herida. Por eso te van a decir, ¿usted por qué hizo eso? ¿Ya? Formas de parar un sangrado van a encontrar muchísimas, pero es que en una herida abierta no solo importa parar el sangrado, también importa que la herida esté lo más limpia posible. Y si yo le echo café o azúcar, pues pueden haber bacterias, pueden haber microorganismos que viven ahí en ese azúcar. De hecho, a las bacterias les encanta la glucosa y la glucosa es azúcar. Entonces, no solo se trata de parar una hemorragia, parar un sangrado, porque pues realmente hay muchas formas de parar un sangrado, pero pues no es lo ideal, ¿cierto? Y hoy en día todavía hay gente que lo hace. Ah, pero es que a mí me sirvió. Sí, es verdad, te sirvió, pero se te pudo infectar. ¿Vale tanto el riesgo? Cuando puedes usar otros métodos para parar el sangrado que no impliquen exponer a esa herida a alguna sustancia que pueda estar contaminada. Recuerden lo que hemos visto hasta ahora sobre transmisión de infecciones por microorganismos. Casi todas las que veíamos eran por alimentos. Y pues echarnos café en una herida puede ser una razón para infectarse una herida. Dice acá, la mayoría de nosotros pensamos que las heridas que ocurren es solamente consecuencia de accidentes. Sin embargo, hay varios tipos de heridas que entre ellas se destacan las heridas quirúrgicas. Lo que yo les decía, cuando el cirujano te abre con un bisturí, eso se considera una herida ya. Se define herida, oigan la definición de herida, como la pérdida de solución de continuidad o un tejido o la separación de las siguientes estructuras: piel, fascias, músculo, huesos, tendones y vasos sanguíneos. Lo traduzco. ¿Qué significa herida? La pérdida de la continuidad de la piel o de algún tejido. ¿Sí? Eso es una herida. Pérdida de la continuidad de la piel o de algún tejido o estructura. Así vamos a definir de ahora en adelante una herida. ¿Ya? Es decir, yo tengo mi piel y de un momento a otro se perdió la continuidad. Un rasguño, una cortada, ¿cierto? Ahí hubo pérdida de la continuidad de la piel. Se separó. Entonces, a eso le vamos a llamar herida. ¿Por qué se habla principalmente de la piel si acá nos está diciendo que también fascias, músculos, huesos, tendones, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera? Porque la piel es la más superficial de todas, ¿sí? Por eso se habla más que todo de piel. Y porque es la principal barrera protectora externa de nosotros, ¿ya? Obviamente, si decimos que una herida llegó hasta el hueso, pues lo más probable es que esa herida no solo rompió el hueso, sino que también rompió el músculo y de paso la piel, ¿cierto? Entonces tuvo que haber roto todo esto para haber llegado hasta el hueso. O sea, sí o sí hubo herida en la piel. Bueno, se consideran también como heridas los lugares del cuerpo por donde se introducen tubos o catéteres. Ojo ahí, miren esa otra definición, que heridas no solamente son las que vimos arriba, ahorita arriba, sino cualquiera inducida por tubos o catéteres. ¿Se acuerdan de la traqueostomía? La imagen del muñeco que tenía una cosa en la garganta.
Yo les decía que una traqueostomía era donde te perforaban la garganta para llegar hasta la tráquea y a través de eso aspirar al paciente las secreciones o simplemente para permitir que pase el aire por ahí. ¿Ya? Eso es una herida. Te están abriendo, ¿cierto? Te están perforando la tráquea, la garganta. Entonces, eso es una herida, ¿sí o no? Bueno, ya con eso, vamos acá. O catéteres que te perforen la piel, ya que cuando esto ocurre, existe el riesgo de que microorganismos se introduzcan y provoquen infecciones. Cuanto más profunda, más grave será una herida. Y cuanto más sucia esté, más cuidados va a necesitar. ¿Qué tal esta definición? Perfecto, creo que se entiende, ¿no? ¿Cómo así que entre más grande sea una herida, entre más profunda sea una herida, más grave, más grande sea una herida, más cuidado va a necesitar? Claro, es que hay heridas que llegan hasta los huesos. Y pues esa herida tú no puedes esperar que te va a sanar en un mes, ¿cierto? Y entre más grande y extensa sea la herida, pues más tiempo va a tardar. ¿Por qué? Porque eso implica que más tejido se destruyó, más piel fue destruida, músculo, incluso hasta hueso. Y eso no va a sanar rápido de la noche a la mañana, ¿cierto? Eso va a tardar meses en sanar. Entonces, entre más grande y profunda sea una herida, va a ser más grave, va a tardar mucho más en sanar. La curación de heridas es también un tema muy complejo, ya que tiene en cuenta diferentes aspectos tratando de tomar al paciente como un ser integral. Previa a la curación se debe procurar el máximo alivio del dolor provocado por esta. Es decir, que cuando el paciente tenga heridas, procurar que el paciente esté recibiendo sus medicamentos analgésicos para aliviar el dolor. Porque probablemente ese paciente, si no está recibiendo analgésicos, ¿sí? Por lo menos analgésicos, porque obviamente hay otros medicamentos incluso más potentes que los analgésicos, ya serían los anestésicos, los relajantes musculares, ¿cierto? Los sedantes, ¿va? Pero esos ya son medicamentos mucho más potentes y generalmente se usan durante la cirugía, ¿cierto? Para que el paciente no sienta dolor durante la cirugía. Pero ya después de la cirugía, lo que se busca es que ya no se usen más estos medicamentos, pseudoanalgésicos, pseudoanalgesia, sino más bien analgésicos, ¿sí? Solamente analgésicos, ¿ya? Pero si el paciente no está recibiendo por lo mínimo analgésicos, lo más probable es que ese paciente, tú no le vas a poder hacer curación de herida. En el momento en que medio le pongas una gasa encima del paciente, va a mover, va a retirar la extremidad por el dolor, el sitio se va a retorcer, ¿cierto? Entonces, no se puede hacer curación de heridas si por lo menos no le han dado, aunque sea un analgésico, ¿sí? El tratamiento del dolor es fundamental ya que afecta negativamente la calidad de vida de los pacientes. Calcular las dimensiones de una lesión con exactitud le permite evaluar objetivamente la cicatrización de la lesión y compartir la información con el resto del equipo es la función de todo enfermero que realice una curación. Por este motivo, la buena formación y el conocimiento de los profesionales de enfermería serán factores imprescindibles en la aplicación de los cuidados de las heridas, tanto para la detección precoz de las complicaciones como para la evolución favorable. Hoy, el uso de